Y si gustas, puedes comenzar. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Emanuel Barrantes Chávez y hoy les vengo a explicar en qué consiste este paper, Using fMRI to Study the Neural Correlates of Virtual Reality Analgesia. Este paper fue creado por varios autores, entre ellos está Hoffman, Richards, Beals, Van Oostrum, Magula, Seibel y Shatter. Esos son los apellidos. Los nombres ya eran muchos. Bueno, imaginémonos un mundo sin dolor, un mundo en donde cualquier intervención médica no produzca ningún dolor. Citas con los dentistas, vacunas, cirugías menores. Bueno, esta es la puerta que abren los autores en este paper, ya que escriben de cómo reducir el dolor a través de la realidad virtual. Eh, Voy a dar una pequeña introducción de este paper, luego hablaré del mundo de Snowboard. Este es el juego que utilizan los autores para el experimento. También hablaré de la forma en que los autores observan el cerebro, luego de la actividad cerebral relacionada con el dolor y finalmente las conclusiones. El dolor excesivo durante los procedimientos médicos, como por ejemplo el cambio de vendaje para las personas que han sufrido quemaduras, es un problema general. Aunque los opioides, estos son medicamentos como la morfina. Entonces, aunque los opioides y los analgésicos relacionados con morfina han sido dominantes durante 100 años, hay diferentes puntos de vista en cuanto a la eficacia con la que los opioides reducen el dolor. Además, estos opioides tienen efectos secundarios, como náuseas, estreñimiento. Y esto desmotiva a los pacientes a intentar dosis mayores para calmar el dolor. Dichos medicamentos para usos no relacionados con la medicina, como por ejemplo la adicción, la morfina produce adicción. Esa es una preocupación que va creciendo y esto produce un aumento de la decisión para encontrar nuevas técnicas no farmacológicas que ayuden a controlar el dolor. Por ejemplo, la distracción de la realidad virtual. Esta es una técnica que ayuda a controlar el dolor. Y esa técnica ha demostrado su utilidad en el tratamiento del dolor agudo. Por ejemplo, los resultados clínicos preliminares de un estudio sugieren que la realidad virtual puede reducir el dolor de manera más efectiva que la distracción de un juego bidimensional. La retroalimentación de los niveles de dolor de los pacientes con quemaduras durante el cuidado de heridas y las sesiones de fisioterapia ha mostrado consistentemente reducciones clínicamente significativas cuando los pacientes se distraen con la realidad virtual inmersiva. Snowworld. Snowworld es el primer software de realidad virtual inmersiva diseñado específicamente para el tratamiento del dolor. Snowworld retrata un mundo frío que contrasta directamente los escenarios calientes y los recuerdos desagradables que generalmente se asocian con las quemaduras. Los sistemas de tecnología de realidad virtual consisten en un casco de realidad virtual que coloca una pantalla de cristal líquido aproximadamente a una pulgada frente a los ojos del usuario, bloquea la vista del usuario del mundo real y presenta a los pacientes una vista de un mundo generado por computadora. Hay un sistema electromagnético que sigue el movimiento de la cabeza. Este envía las coordenadas X, Y, Z de la orientación de la cabeza a la computadora de realidad virtual. La computadora usa esta información para rastrear la dirección de la mirada. Si los pacientes miran hacia arriba, por ejemplo, van a ver el cielo. Si miran hacia abajo, van a ver un río helado, congelado. Si miran al frente, pueden ver el cielo, el río y también van a ver paredes heladas. En Snowboard, los pacientes interactúan con el mundo generado por una computadora al mirar a su alrededor y disparan bolas de nieve a muñecos, iglús, robots y pingüinos.
Esto lo logran a través de una interfaz humano-computadora, apuntando con la dirección de la mirada y disparando, presionando la barra espaciadora en un teclado normal. Los pacientes deben golpear con bolas de nieve ciertos objetos. Cuando los muñecos de nieve son golpeados por una bola de nieve, estos desaparecen de golpe. Los pingüinos, por otro lado, se dan la vuelta. Los efectos de sonido, efectos especiales en 3D y el hecho de que la visión del paciente está bloqueada y no puede ver el mundo real, y gracias a eso tampoco puede ver el procedimiento médico que le están haciendo, estos contribuyen a la ilusión del paciente de estar en un entorno de un mundo tridimensional que se genera por computadora y su percepción de y gracias a eso hay una percepción de una reducción del dolor. Está como sensible el mouse. Los autores han desarrollado nuevas e innovadoras pantallas de realidad virtual para los casos de las quemaduras, como es el caso como que se presenta en esta imagen, que es un casco de realidad virtual de fibra óptica que es compatible con el agua. El objetivo de este casco es poder llevar a los pacientes adultos y niños a snowboard y que lo puedan utilizar mientras están en el tanque de fregado. Este tanque de fregado es, como ven ahí, es una tina de agua. Esta agua está esterilizada y aquí lo que hacen es, el agua ayuda a aflojar y quitar las vendas y le pueden limpiar las heridas. Como saben, en realidad virtual existe un efecto que es el mareo del simulador. Este es un mareo que se obtiene gracias al movimiento y en snowboard no es un problema. Gracias a que snowboard fue diseñado específicamente para minimizar el mareo del simulador. De esto hay que excluir a los pacientes que tienen antecedentes de cinetosis extrema. Estos son personas que sufren de mareo en cualquier tipo de transporte. Entonces, los usuarios de realidad virtual muestran poco o ningún efecto secundario al participar en snowboard. De hecho, los pacientes a menudo dicen que se divierten un poco durante el cuidado de las quemaduras mientras están en la realidad virtual. El efecto analgésico de la realidad virtual parece estar relacionado con el hecho de que la atención del paciente está dirigida a snowboard y esto aleja la experiencia del dolor. Pero para saber un poco más del por qué fisiológicamente se experimenta menos dolor, se utiliza la neuroimagen funcional. Esta se usa de dos formas, tanto tomografías por emisión de positrones como por resonancia magnética funcional. Esta última es la que utilizan los autores en este paper. Eso es el fMRI del título. Se han identificado 5 regiones anatómicas del cerebro como sitios claves que se activan cuando los sujetos experimentan dolor agudo. La corteza cingulada anterior, la ínsula, el tálamo, las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias. Estas 5 áreas a veces se denominan como la matriz del dolor. Por ejemplo, el tratamiento farmacológico en voluntarios sometidos a dolor experimental ha mostrado cambios en regiones específicas de la matriz del dolor. Un ejemplo de esto es un analgésico opioide que es muy eficaz clínicamente, se llama remifentanilo y este se asocia con una disminución de la activación del dolor en la ínsula y la corteza cingulada anterior. Un ejemplo muy relevante para esta investigación es una tarea de conteo de palabras. Los sujetos vieron entre 1 y 4 palabras idénticas presentadas en la pantalla como una lista vertical, ahí como se puede observar en la imagen de la derecha. Esta lista cambiaría aproximadamente una vez por segundo. Los pacientes tenían que indicar la cantidad de palabras presentadas en la pantalla de la manera más rápida y precisa posible. Pero el énfasis es no sacrificar la precisión por la velocidad.
En la condición de la interferencia, que es la pantalla dentro de la imagen, la pantalla de la derecha, las palabras idénticas eran los nombres de los números, por lo que los pacientes tenían que ignorar lo que decían las palabras para indicar correctamente cuántas palabras se presentaron. Esto es como un juego que había ahí antes en Internet, donde había que decir el color de la palabra que se presentaba, pero eh, no podía afectar el contenido de la palabra. Entonces a veces se veía la palabra verde, pero el contenido era rojo y uno lo que tenía que decir era que era rojo. La distracción atencional a través de una tarea de conteo de palabras redujo las calificaciones subjetivas del dolor. Y la resonancia magnética funcional mostró reducciones en la actividad cerebral relacionada con el dolor en el tálamo, la ínsula y la parte cognitiva de la corteza cingulada anterior, lo que respalda los resultados de la percepción del dolor reducida. En esta sección se muestra cómo los autores realizaron su experimento midiendo la actividad cerebral relacionada con el dolor durante el uso de realidad virtual en voluntarios saludables. Los autores se basan en investigaciones con voluntarios sanos e hipnosis. Estas investigaciones han demostrado que la analgesia a través de la hipnosis se asocia con reducciones en la actividad cerebral relacionada con el dolor. Cuando una investigación demostró que cuando a sujetos altamente hipnotizables se les da las instrucciones para sentir menos dolor, durante las estimulaciones térmicas, más adelante voy a explicar más esas estimulaciones, los sujetos dijeron que sentían menos dolor y mostraron una reducción en la actividad cerebral relacionada con el dolor en la corteza cingulada anterior. Esto es consistente con la noción de que la corteza cingulada anterior es un área del cerebro que es importante para procesar los aspectos emocionales del dolor. En un segundo estudio con hipnosis, cuando los participantes altamente hipnotizables se les da la orden de que, pero de forma post-hipnótica, de que van a sentir menos dolor, los sujetos reportan una menor intensidad del dolor y una reducción en la actividad cerebral relacionada con el dolor en la corteza somatosensorial primaria, lo que respalda la noción de que la corteza somatosensorial es un área del cerebro importante para procesar la intensidad del dolor. Debido a que la distracción de la realidad virtual conduce a reducciones inusualmente grandes en la percepción subjetiva del dolor y la cantidad de tiempo dedicada a pensar en el dolor, los autores plantearon la hipótesis de que la realidad virtual reduciría la actividad cerebral relacionada con el dolor en las 5 regiones antes discutidas. La neuroimagen funcional con resonancia magnética es muy útil. Evalúa la actividad metabólica del cerebro midiendo los cambios en el nivel de oxígeno en la sangre del cerebro. Cuando el flujo sanguíneo cerebral aumenta en respuesta a una demanda metabólica en esa región que se quiere estudiar. Sin embargo, el hecho de que esta sea tan bueno también representa un problema, ya que la resonancia, un problema para la investigación de los autores, porque la resonancia magnética produce fuertes campos magnéticos y además no permite objetos metálicos cerca del escáner, lo que impediría utilizar un casco de realidad virtual cerca o dentro del escáner. Para solucionar esto, los autores crearon un casco amigable con los campos magnéticos, que es el que se muestra en la figura. Y esto lo que hace, lo que permite es utilizar la realidad virtual al mismo tiempo que se puede hacer un escaneo. Utilizando este sistema de realidad virtual que es compatible con el escáner, digamos que es compatible con la red magnética, los autores grabaron la actividad cerebral regional en voluntarios sanos. Estos recibieron estimulaciones térmicas, dolorosas, pero breves, tolerables y seguras. Lo midieron con y sin distracción de la realidad virtual. Se realizaron imágenes cerebrales funcionales con distracción virtual al mismo tiempo que se recibiría la estimulación térmica en el dorsal del pie.
Esta estimulación térmica es simplemente que se presentaba, se calentaba el pie a tal punto que fuera doloroso, pero leve. Varios voluntarios sanos recibieron 6 estimulaciones de dolor térmico de 30 segundos durante una resonancia magnética cerebral. La temperatura utilizada se determinó para cada uno de los participantes. Aquí lo que se utilizó es este método psicofísico de niveles ascendentes que funciona de esta forma. Empiezan con una temperatura baja durante 30 segundos y recopilan las calificaciones subjetivas del dolor. Y van aumentando poco a poco la temperatura hasta que el sujeto indique que es una temperatura dolorosa, pero tolerable. Para el experimento de los autores, los sujetos del experimento recibieron el estímulo de dolor térmico apagado durante 30 segundos. Esto no es apagado del todo, sino que es como un nivel tibio. Y luego encendido durante otros 30 segundos. De nuevo, doloroso pero tolerable. Esto se repite 6 veces durante una resonancia magnética funcional. Luego los participantes entraron a Snowboard durante la mitad del escaneo, nada más durante 3.5 minutos. Esto para ver si la distracción de la realidad virtual redujo las calificaciones subjetivas del dolor y para medir si la realidad virtual redujo la cantidad de actividad cerebral relacionada con el dolor. Durante la otra mitad del escaneo, los pacientes miraron una cruz negra estática sobre un fondo blanco y no escucharon ningún tipo de efecto de sonido. El orden del tratamiento fue aleatorio, de modo que los sujetos tenían aproximadamente la misma probabilidad de recibir los 3.5 minutos de realidad virtual antes o después de mirar la cruz. Los cambios en la cantidad de actividad cerebral relacionada con el dolor durante la realidad virtual se calcularon primero comparando comparando, digamos, la realidad virtual con dolor versus la realidad virtual sin dolor. Los autores, para el estudio de los resultados, utilizaron un modelo lineal general y transformada Z. También realizaron un análisis de grupos de los resultados, produciendo un valor P para cada grupo. Este valor se representó gráficamente como un promedio para los sujetos en el mapa anatómico estructural, que es el que se encuentra en la imagen de la derecha. El primer hallazgo fue que sin realidad virtual, los sujetos mostraron consistentemente una actividad cerebral significativa relacionada con el dolor en las 5 regiones, ¿verdad? En la matriz del dolor. Y el segundo hallazgo fue que, como predijeron los autores, se observaron reducciones significativas en la actividad cerebral relacionada con el dolor en las 5 regiones. Además de las reducciones en la actividad cerebral relacionada con el dolor, cuando se utilizaba realidad virtual, eh, estas reducciones iban acompañadas de reducciones en los reportes subjetivos de los participantes sobre la experiencia del dolor sensorial, cognitivo y emocional. Para el grupo de estudio, la realidad virtual redujo los reportes de los sujetos del peor dolor en un 30%, del tiempo dedicado a pensar en el dolor en un 44% y del dolor desagradable en un 45%. Las conclusiones de los autores es que además de reducir la cantidad de dolor que las personas sienten, la distracción de la realidad virtual parece modificar la forma en que el cerebro procesa las señales entrantes en los receptores de dolor. Estos resultados, bueno, los resultados de la resonancia magnética funcional proporcionan una evidencia fisiológica de que la realidad virtual reduce la experiencia del dolor al modular la respuesta del cerebro a la estimulación dolorosa. Aunque la distracción de Snowboard parece ser la más apropiada para el dolor de procedimientos médicos, el número de procedimientos médicos dolorosos que requieren analgesia complementaria es grande y existe un enorme potencial para aumentar el número de pacientes que podrían beneficiarse de los nuevos tratamientos para dolores emergentes, como lo es la realidad virtual. Bueno, en lo que es la discusión del experimento, este experimento me gustó
Me gusta mucho lo que es las cosas relacionadas con el cerebro. Me gustó no. Solo a mí se me fue el audio. ¿Me oyen? ¿Aló? ¿Me oyen? Ahora sí te oigo, pero Sí, no sé si solo yo me fui. no, no, que se me apagó el headset. Como hace rato no digo nada, creo que se me apagó por eso. Muy Ah, bien, muy bueno, bien. para, Quedó por discusión, por la prueba. discusión, sí. Entonces, les estaba comentando que el experimento sí me gustó porque sí me gustan los temas relacionados con la neurociencia y el cerebro, ¿verdad? Y además las posibilidades que abre estos resultados o sea, me parecen muy grandes las posibilidades que hay. En cuanto al experimento en sí, me parece normal, creo que lo realizaron de la forma en que este tipo de experimentos se pueden hacer. Em, los resultados son fáciles de interpretar, pero la reproductibilidad del experimento es casi nula, porque si se da cuenta, ¿quién de nosotros podemos reproducir ese experimento para ver si los resultados de los autores son consistentes, ¿verdad? Entonces, por ese lado no me, no me gustó. Aparte que no hablan del sistema, no dan detalles del sistema que utilizan y no dan, para el análisis, digamos, no dan ningún tipo de números. Nada más simplemente presentan la imagen de la resonancia magnética, donde se enseñan los promedios, y esos todos los resultados que presentan. Yo hubiera presentado un poquito más de datos y hubiera explicado un poquito más el sistema por si alguien hubiera querido replicar el experimento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Es un tema interesante. Ahí a mí lo que me llama poderosamente la atención es, dependiendo de los sesgos que uno tenga, hay gente que donde solo ve que es un videojuego, ya hay que descartarlo, ya no tiene valor y resulta que pues resultó ser bastante efectivo incluso cuando se compara a cómo sería un tratamiento con opiáceos para evitar el Ujú. dolor. Entonces, bastante interesante por ese lado. El DC definitivamente es un experimento que cuesta reproducir y por costo de, imagínense, el solo hecho de tener acceso a una resonancia magnética y funcional, que era la que utilizaba en este caso, pues, eso tiene sus complicaciones propias.